Bueno, muy buenas tardes, por fin. Bueno, agradecer sobre todo también la organización, espectacular la organización, de verdad, os lo digo de corazón. Facilita muchísimo el trabajo de todo el mundo y además para nosotros que estamos constantemente arriba y abajo, dar esta facilidad es genial. Agradecer a Ferran por su disponibilidad, sobre todo también porque es un pionero en este proyecto que estáis viendo de nuestra startup que se llama iOSFix, de nuestra empresa. Empezamos en el 2017 con este proyecto, o sea que llevamos un tiempo, en el cual en el 2016 empecé a pensar sobre el tema de cómo solucionar los problemas con los escáneres intraorales, porque de hecho es uno de mis temas preferidos a día de hoy. También agradecer pues, a Fresh Dental, que nos ha dado mucho apoyo en el tema del desarrollo del producto de iOSFix. A Dentsply Sirona también, por supuesto, a IPD y a todas las empresas que han estado apostando por los startups, por las empresas con innovación y tecnología en el campo del sector dental. Nosotros lo que hacemos básicamente a día de hoy es formar y explicar. Yo creo que la información es imprescindible para todo el mundo y saber exactamente cuáles son las herramientas digitales que estamos teniendo a día de hoy, qué es lo que tenemos en la mano y para qué sirven y hasta dónde son los límites de cada cosa. A día de hoy lo que estamos haciendo es hacer certificaciones tanto para clínica, para laboratorio como para centros de fresado, de tal manera que lo que hacemos es llevar en común una idea y una filosofía de trabajo para que no hayan errores, no cometer errores. El problema es que a día de hoy los costes que nosotros generamos son tan altos que al final lo que tenemos que hacer es buscar métodos y metodologías que sean realmente eficaces al 360 grados. ¿Vale? Y cuando digo 360 grados es que estamos haciendo, como hablamos tantos años con Ferran, no mezclar analógico-digital, digital-analógico, porque si me meto en el digital, sigo con el digital. Entonces lo que hacemos aquí es una combinación cuando no tenemos una solución y una validación, en este caso, de los procesos que nosotros estamos obteniendo de un escáner intraoral, que es donde vamos a focalizarnos un poquito más. Quiero aclarar una cosa, el tema del escáner intraoral, como veréis, no es que critique un escáner, sino que el escáner tiene una función que creo que muchas veces la estamos aplicando de forma incorrecta, ¿vale? Lo que hacemos nosotros pues, es formación, no sé si lo conocéis. Tenemos a Ferran, pues tenemos al doctor también Nicolás Gutiérrez y tenemos también a Ricardo, que participan en este desarrollo desde hace mucho tiempo. Nuestro equipo está básicamente enfocado en gente que le gusta, yo me considero un Peter Pan, ¿no? El que me conoce siempre voy un poquito más allá, me gusta desarrollar, me gusta hacer cosas con un poco de visión hacia adelante, ¿no? Para estar preparados. La empresa lo que se dedica es a hacer algoritmo, software, ¿vale? De tal manera que lo que vamos a intentar es hacer que este algoritmo trabaje en búsqueda de la corrección de las deformaciones que estamos obteniendo por medio de un escáner intraoral, ¿vale? ¿Y cómo lo vamos a hacer esto? Pues mira, normalmente cuando alguien a día de hoy, después de tanto tiempo, de tantos escaneados, de tanto trabajo, me dices que hacen rehabilitaciones directas sobre implante con escáner intraoral, la verdad que me sorprende. No es que me sorprenda solo, es que pienso, ¿soy siempre yo al que le pasa? ¿No os ocurre esto vosotros también? Que vais a cualquier sitio y la gente te dice, no, es que yo esto lo hago. Digo, pues explícamelo, por favor. Antes eran con los colados, ¿no? Que hacíamos en colados, en fusiones completas, que sacaban del cilindro y decían, a mí me ajusta todo pasivamente. También yo creo que es un tema de estándar de calidad de cada empresa que considera que eso tiene su ajuste pasivo o no. Y aquí entro con el tema de las mediciones relativas o absolutas. Absoluto, en el tema de los escaneos intraorales no hay nada, y relativo sí. ¿Por qué? La única cosa que no podíamos decir si es relativa sería la luz. La velocidad de la luz es absoluta, no hay nada que se pueda comparar. Y la relativa sí. Por lo tanto, los escaneados es lo mismo. Yo necesito saber si realmente puedo compararlo o no puedo compararlo. No tengo herramientas para saber lo que estoy haciendo, no tengo nada para compararlo, ¿vale? No se me ocurre ir a día de hoy a IKEA a comprar un mueble sin tener las medidas correctas. ¿Por qué? O lo voy a ajustar, lo voy a cortar, o voy a tener que adaptarlo de una manera, que es lo que hacemos en prótesis, en realidad. Mandamos las cosas sin saber cuánto mide. Entonces, aquí está el tema de medición y comparación. En la fabricación, ¿qué se hace? Tengo un plano, sobre ese plano fabrico, y de lo que fabrico comparo. Si está mal, rectifico, ¿vale? El escaneado intraoral, esto de momento, a día de hoy, como hacemos con los planos, no tenemos nada, no tenemos ningún tipo de medición tridimensional. Lo que tenéis es dentro del CAD algún tipo de herramienta que os ayuda a medir, pero lo que estás midiendo tampoco sabes si está bien.
porque esos objetos no saben si están deformados o no están deformados. Esta distorsión y esa deformación hay que tenerla muy controlada. Y esta precisión y esta exactitud viene por medio de la calibración. Si tú no tienes una calibración quiere decir importar o poner algo que sería una medida conocida dentro del instrumento. ¿Vale? Calibramos el horno, calibramos quien hace fotografía, todo se calibra. Proporción 1:1, cuánto mide, qué distancia. Y esto es lo que nosotros estamos proponiendo a día de hoy con una pieza que vais a conocer, para que no la habéis visto, que se llama RingFix, que es la que nosotros contamos como pieza de calibración. A partir de aquí, ya hace muchos años, empecé con las comparativas. ¿Cuál es la herramienta que hemos usado durante los últimos años, que conocemos y que sabemos que más o menos funciona bien? El escáner de mesa, ¿no? Comparativamente es la cosa que yo tendría que sacar al mercado, que el escáner intraoral nos ofreciera algo que fuera igual o mejor de lo que disponemos actualmente. Aquí lo que estáis viendo pues ya son correcciones que hacemos con el sistema del software IOSFix, que nos permite controlar de cuánto y si quiero o no quiero fabricar antes de empezar. ¿Vale? Esto fueron las primeras pruebas que hicimos con Ferran, inventos en la hora de tratar de buscar alguna forma, alguna guía de escaneado que nos permitiera tener puntos de referencia, más puntos de referencia. Estoy hablando de 2017, más o menos, que empezábamos a hacer este tipo... Con la Omnicam, también con la otra Omnicam, tecnología. Que eso ya era otra historia comparada con la que vais a ver ahora del Prime, que es una metralleta comparado con lo que teníamos anteriormente. Claro, evidentemente aquí lo que estábamos buscando eran puntos de referencia y después seccionaba estas zonas, las añadía. Era un trabajo muy, muy complejo. Y luego lo que tratamos de hacer durante un año fue optimizar algún sistema, como una cubeta, que nos permitiera tener una serie de referencias de markers, de conos, que esos conos estuvieran previamente medidos. Si sé cuánto mide, sé cuánto tengo que corregir. ¿Vale? Ahí sí que tenía un poquito más de lógica. Lo que pasa que tener estas medidas y estas formas, ¿verdad, Ferran? Era muy difícil porque teníamos que tener... Por el tamaño. Distancia del implante, ¿no? Entre conos, cada paciente es distinto y ahí se complicaba mucho la historia, ¿no? Hemos hecho pruebas de todo tipo en los últimos años, de formas, diseños, geometrías que nos pudieran ser sencillas también para el escaneado intraoral. El escáner intraoral, pensar que estáis escaneando de la forma axial, por lo tanto, lo que está captando tiene que ser mucho más fácil y facilitar todo ese tipo de cosas. Y de aquí nace las primeras barras que nosotros llamamos RingFix, por la forma, en la cual lo que nosotros hacemos es un diseño customizado a medida de cada paciente, como habéis visto en el vídeo que hemos mostrado anteriormente, en el cual lo que vamos a empezar ya es a medir porque tengo una guía, tengo un correctivo que me va a poder poner las cosas un poquito en su sitio. No sé por qué se han duplicado estas fotos. Y la primera cosa es que cuando nosotros salimos al mercado, yo empecé en el 2003, me parece, 2003, 2004, a hacer CAD-CAM, a dedicarme únicamente y exclusivamente a la parte digital, en el cual pues lo compramos también un poco como todo el mundo pensando que a ojo cerrado podría hacer cualquier cosa. El botón del tonto, ¿no? Realmente soy tonto, porque llevo toda la vida, llevo muchísimos años con esto y nunca tengo la repetibilidad que quisiera yo en todos los procesos de las prótesis que elaboramos, porque cada paciente es distinto y cada proyecto es distinto. Y a nosotros nos parece siempre que todo lo que estamos esperando tarda mucho. La librería de esto, el producto aquel, la actualización de no sé qué, todo nos parece que sea muy... Y el escáner hace años. ¿Cuánto hace que más o menos los escáneres están en el mercado ahora, Ferran? Bueno, claro, desde la Bluecam, que yo la usaba en 2007, pero que era solo para un sistema cerrado, CEREC. Yo creo que PrimeScan lleva 12 años, 11. Omnicam, perdón, lleva 12, 11 años, que fue de las primeras... O sea, datan desde del año 80. Prácticamente empezaron los escáneres. Bueno, no. O sea, el primero CEREC en el 83. El 83. O sea que... Pero era un sistema cerrado para la fresadora. Pero prácticamente para mí el 2015-2016 es la fecha de movimiento con el escáner intraoral. Pensad que aquí en España actualmente hay un 19% del mercado que tiene escáner intraoral, clínica, que tiene escáner intraoral. Que eso no quiere decir que las usen, que la tengan es otra cosa, ¿eh? Eso es distinto.
pero que aquí lo que estamos tratando un poco es de reducir el hecho de que si yo estoy mandando un archivo, ahora mismo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Yo antes con Ferran, ¿qué es lo que hacíamos? Él me manda un archivo intraoral, yo fabricaba un tipo de pieza para poder hacer una validación, en este caso por una ferulización, un free, llamado para toda la vida, de los de Fernández Arenas, que hacíamos siempre para intentar conseguir la máxima pasividad de la estructura. El problema está que después tenemos que hacer un modelo, un escaneado, estamos haciendo una suma de cosas que al final nos lleva otra vez de manera muy analógica y el que gana más dinero en este caso son las compañías de transporte, ¿no? La constancia y la repetibilidad en este tipo de casos son difíciles, ¿no? Porque yo le decía, ¿cómo sabes que lo que me estás mandando está bien? Cogíamos un modelo, escaneábamos 5, 10 veces, los comparábamos y le decía, ¿cuál me vas a mandar? No lo sé. Digo, pues eso, no lo sé, significa que me veo repitiendo el caso. Y esto es un problema porque él está en Mallorca y yo ahora estoy en Andorra y todo lo que sea comunicación, hasta incluso pues también técnicos que colaboran con nosotros en otro tipo aparte de los acabados de las prótesis, influye. Pero la primera cosa que os voy a hacer de manera aleatoria, que no lo voy a preguntar a nadie que conozca, para que no sea, digamos, que esté premeditado, ¿verdad, Joan? ¿Tú crees que el escáner intraoral es un escáner de medición? No. Vale, pues yo estoy de acuerdo contigo. El escáner intraoral no es un escáner de medición, es un escáner de captación de imágenes, ¿no? Entonces lo que hacemos es captar imágenes que después, de alguna forma u otra, se tienen que ir colocando. Por lo tanto, también es importante el indio y la flecha. La flecha, no, en este caso el escáner también. Ferran, ¿no? Sí. Las condiciones de un escáner. Desde luego, cada uno tiene su tecnología. Empezamos con la triangulación. Actualmente por ejemplo, es de última generación y tiene una luz azul que tiene más precisión, como veréis, más profundidad de campo. Entonces, en una arcada completa, que es lo que estamos hablando ahora, para registrar la arcada completa del paciente, bien sea implantes, bien sea dientes, necesitamos un escáner que tenga pues definición y precisión, como ahora explicará Sergi, pero también en los casos del scan body, donde incorporamos un elemento con una altura mínima de 10-15 milímetros, como es el caso de los que vamos a usar hoy de IPD, pues necesitamos profundidad de campo. Entonces, es otra cosa que tenéis que mirar cuando tengáis dudas a la hora de seleccionar un escáner intraoral, porque sobre todo en arcadas completas y en implantes, pues necesitamos profundidad de campo y no queremos velocidad, pero sí queremos precisión, accuracy, que ahora lo definirá muy bien Sergi, y profundidad de campo, que es otro concepto que hay que tener claro a la hora de escoger un escáner. La resolución es una de las cosas también, porque la resolución, si no tienes resolución, no tienes información. También. Y lo que hace el escáner al final es que capta, ¿no?, la deformación de la luz sobre un objeto, en este caso pues en la boca. Y hay muchas cosas que hacen, sobre todo la literatura, siguiendo la literatura, pues nos guían a pensar qué quiere decir el ajuste pasivo, ¿no? El ajuste pasivo, al final, cuando yo le mando una estructura al doctor y le digo, ¿y qué ajuste tiene? Me digo, yo qué sé. ¿Cuánto me lo cuantificas? No tengo ni idea. Yo solo hay que mirarle la cara. Cuando él lo coloca, hay que mirarle la cara. Depende de cómo ponga la cara, sé que eso va a ir bien o va a ir mal. Es cuando sacas una estructura y la pones encima del modelo después de haber hecho una sinterización, ¿no? Que dices, uff, va bien, ¿no? Pues eso un poquito es lo que pasa. Hay unas medidas, unas medias, donde te dicen que esto sí es cero. Cero es perfecto, es teórico, no existe. ¿Vale? No puede hacer un cero, tiene que haber siempre tolerancia. Muy bueno, 25 micras, 50 micras, pero hay que cuantificarlas técnicamente. ¿Cómo vas a cuantificarlas? Y menos en la boca. ¿Vale? Es mucho más complicado de lo que parece. Pero bueno, tienes que tener un punto de referencia. Muchísimas, en este caso, muchísimas publicaciones hablan de la eficacia de los escaneados digitales sobre implante en arcada completa, aún es escasa. Yo con esto ya podría decir, pues ya nos podemos ir. Pues ya, si lo pone así, es que realmente todas las pruebas que se han hecho, y nosotros hemos hecho en el último mes 675 escaneados distintos, y de 675 no hay ninguno igual. Yo no quiero desanimar a nadie, pero es una realidad.
El escaneado, las condiciones ambientales, hemos visto el tema de la luz, hemos visto las distancias entre implantes, materiales, reflexión, etcétera, etcétera, que eso ya lo tenemos teóricamente, y sobre todo también comparativas a ver cuál es la solución que no sea algo extra que tengamos que añadir a nuestro sistema de trabajo diario en la clínica, que nos repercuta económicamente, que tengamos otro software, otra máquina, etcétera, etcétera, sino que solo con un escáner intraoral podamos hacer todo el flujo completo, ¿vale? Entonces aquí ahora vamos a ir repasando un poquito cuáles son las cosas que vemos como puntos más fuertes, ¿no?, a la hora de escanear, y tú lo sabes, Ferran, que además es una cosa distinta escanearlo aquí que escanearlo en los pacientes. Y yo lo que os puedo dar es alguna serie de anotaciones que creo que son importantes con respecto a lo que es el escáner intraoral y que nosotros hemos sacado como dato. El escáner es más exacto, intraoral es más exacto. Es más exacto porque está más cerca de la pieza, pero tiene menos precisión porque tiene menos repetibilidad, ¿vale? La exactitud es una cosa, la precisión es otra y la resolución es otra, ¿vale? En el caso del escáner tiene menos exactitud y tiene más precisión porque tiene más repetibilidad, porque el sistema de calibración es distinta. La calibración que necesitamos nosotros en un escáner de mesa es una calibración que se programa también. En vez de tener esto, lo que tienen es una calibración tanto óptica como de motor. Una cosa es la calibración que yo le puedo dar a la luz y la otra cosa es la calibración que mientras se está moviendo la máquina compensa las distancias del movimiento que está haciendo el brazo de escaneado, ¿vale? En este caso, el brazo de escaneado es el clínico. Depende de su habilidad, tendremos mejores resultados. No quiere decir que esté bien. Y yo aquí he hecho esta suma, digamos así, de posibles y principales puntos en los que creo que deberíamos repasar muy velozmente, ¿no? Es el overlapping, la sobreposición de imágenes, los cortes añadidos, ¿no? Cortar y pegar, Ferran, sí. La calibración, porque hay gente que no calibra, desde que lo compra hasta que lo vende de segunda mano, no calibra, distancia entre los implantes, la altura, ¿no?, que estabas hablando tú, altura de scan body. Importante. La angulación, cuanto más angulación tengáis, a partir de 12-15 grados, ya hay estudios que demuestran que vamos sumando más ese error. La forma y material del scan abutment, estrategias de escaneado, ¿no?, porque hay que seguir, ¿no?, hay que intentar seguir una secuencia para que el escáner no se pierda. Y la experiencia del usuario, que es el 80% de todo lo que estamos hablando. Como cualquier impresión convencional. Y hay que seguir también las instrucciones de el flow o la estrategia de escaneado que marca cada escáner intraoral. El de este no es el mismo que un Trios, ni este es el mismo que la Omnicam. Hay que mirar muy bien cómo realizar, según la casa comercial, el proceso de escaneado para realizarlo de una manera continuada y con un flow que le dicen en el proceso de escaneado. Luego tenemos la parte de la resolución que estábamos hablando. Si no tenéis resolución, no tenéis información. Evidentemente, lo que está haciendo el escáner cuando estáis pasando por encima de un objeto, lo que necesitáis es información antigua para poner la nueva. No podéis poner nueva sin tener en cuenta la antigua. La antigua es la que sostiene la nueva y es la que se va a ir haciendo que en la sobreposición tenga más o menos una deformación, digamos, no tan exagerada que cuando se corre. Yo he visto gente pues, que va escaneando y se va por aquí andando con el escáner aquí, tal y cual. Eso está muy bien, pero eso significa que a lo mejor cuando tú analices eso no cuadra ni para atrás, ¿eh? Entonces aquí está un poquito la historia. Poca resolución o mucha información, que es la resolución. No quiere decir que por mucha resolución vamos a tener ni más exactitud ni más precisión. Vamos a tener únicamente forma del objeto, ¿vale? Tú esto te acuerdas, ¿no, Ferran? Esto, ¿vale? Esto era la típica cosa que se hacía al principio, que si hacíamos una prueba, una ferulización con resina, corta, pega y tal y que cual, cuando estamos hablando de micras y estamos hablando de cosas de este tipo, ¿no? Yo creo que a día de hoy, pues ya siguiendo un poquito, como os decía, las técnicas que tenemos y disponemos y la parte analógica que nos está informando de cómo tenemos que ir a la parte digital, pues siguiendo esto, Fernández Arenas, la familia, pues inventó este sistema que es llamado Free, ¿vale? Sistema rígido, que es lo que usamos nosotros con Ferran, con Scan Transfer, que es la herramienta que nosotros llevamos probando desde hace año y medio, 2 años, que es una pieza que combina la parte analógica con la parte digital y que va muy bien para este tipo de flujos. Con lo cual lo que vamos a intentar es reducir el tiempo prácticamente en 3 fases, ¿no, Ferran? Es decir, paciente que haga 3 citas desde que tomas la primera impresión hasta que colocamos las prótesis. Sí. Bueno, es importante cuando hablamos del digital
una de las ventajas que nos da es la optimización de las visitas. Está claro que en la prueba que habéis visto anteriormente de cortar, ferulizar con butter resin, sabemos que el tiempo óptimo son 21 minutos con este material en la boca para aceptar un 0,1 de contracción del material, ¿no? Entonces, tiempo para el paciente, ese olor en la boca, ese material realmente no es para poner en boca. Entonces, ahora veréis el protocolo de hacerlo totalmente digital y con una ferulización, con un material calcinable. Veréis que es algo que al final nos da una calidad al paciente de percepción y de confort, ¿no? Que también muchas veces no lo miramos, solo miramos el coste y no miramos la calidad final, ¿no? Entonces yo creo que por eso a mí me gusta el protocolo, porque tenemos una pasividad que no la he tenido con otras técnicas y es totalmente digital, ¿vale? Ahora él explicará todo el proceso y sobre todo también reducir la parte más importante, que es que el paciente no vaya viajando para arriba y para abajo, porque al final perdemos mucho tiempo. Sabéis los costes que tiene una hora de clínica, que están entre 180 y 200 euros la hora. Son muchas cosas las que hacen que al final acabes pensando sobre cómo hacer agilizar ese proceso con la mayor digamos, resolución posible, ¿no? Esas son las tres cosas más importantes para mí. La exactitud, lo que se acerca más al valor nominal. La precisión sería la repetibilidad, tomando ese mismo escaneado durante X veces. Y la resolución es la cantidad de información. A partir de ahí, pues la calibración. Es lo que decía, si yo sé que esa pieza que voy a poner en la boca ya está previamente medida y tengo una carpeta medida, sé cuánto voy a tener que corregirla. Y para eso pues hay diferentes objetos, como el que estamos viendo aquí, diferentes formas, dependiendo de el tipo de trabajo que vamos a realizar o estructura que vamos a realizar al paciente. Lo más importante pues es la calibración, que por medio de los centros certificados como Fresh Dental nos están dando una medición entre 3 y 5 mil posible, ¿no? Esas son las tres cosas más importantes para mí. La exactitud, lo que se acerca más al valor nominal. La precisión sería la repetibilidad, tomando ese mismo escaneado durante X veces. Y la resolución es la cantidad de información. A partir de ahí, pues la calibración. Es lo que decía, si yo sé, voy a tener que corregirla. Y para eso pues hay diferentes objetos, como el que estamos viendo aquí, diferentes formas, dependiendo de la exactitud, lo que se acerca más al valor nominal. La precisión sería la repetibilidad, tomando ese mismo escaneado durante X veces. Y la resolución es la cantidad de información. A partir de ahí, pues la calibración. Es lo que decía, si yo sé que esa pieza que voy a poner en la boca ya está previamente medida y tengo una carpeta medida, sé cuánto voy a tener que corregirla. Y para eso pues hay diferentes objetos, como el que estamos viendo aquí, diferentes formas, dependiendo de el tipo de trabajo que vamos a realizar o estructura que vamos a realizar al paciente. Lo más importante pues es la calibración, que por medio de los centros certificados como Fresh Dental nos están dando una medición entre 3 y 5 micras, que es lo que va a hacer es medir cada uno de estos conos para marcar una distancia entre centros, para poder sacar un vector. ¿Vale? Este vector, cuando nosotros lo ponemos dentro de la boca, el clínico lo que va a hacer es volver a escanear y nosotros en el software vamos a ir relacionando los conos que tenemos como calibración a los conos que nosotros tenemos o hemos obtenido del escaneado, ¿vale? De tal manera que eso lo explicaría mucho mejor la persona que trabaja en la parte de desarrollo, que es nuestro director de ingeniería, el que lleva la parte del algoritmo. Nosotros trabajamos con un algoritmo distinto, no trabajamos con el cartesiano, trabajamos con los polares, que nos permiten trabajar tanto la distancia, la altura y la angulación, cosa que en el cartesiano pues, no nos permite. Y así pues vamos a mirar a ver cómo vamos a probar este tipo, digamos, de herramienta en el cual podremos cotejar de alguna forma u otra esta medida. Y sobre todo también otra cosa importante, lo que hacemos con el Ring Fix y que hace Ferran en clínica es, una vez tiene ferulizada esta pieza en la boca con la resina especial que nosotros un poco hemos desarrollado pues, para darle el kit al clínico con esta resina, como dice él, es una resina súper sencilla de limpiar, vamos, feruliza perfectamente en poquitos segundos. Esto lo puedes enganchar y lo puedes sacar como free, hacerte una base de modelo, ¿verdad? Sobre todo para a mí lo que me da menos confianza, o si cuando hablamos de tanta precisión, si nosotros tenemos que cementar unas interfaces. Entonces, luego todo este proceso que hemos fabricado, diseñado, el fresado, todo perfecto,
y un circonio, queremos cementar las interfaces. Muchas veces lo hacemos en un modelo impreso y es cuando ahí perdemos un poco la perspectiva, ¿no? Y por eso hacemos este protocolo de vaciar el IOSFix o el RIMFix, que lo tenemos ferulizado y en una base de yeso después de sacárselo al paciente. Pero todo el trabajo se realizará digitalmente. Esto lo hacemos para confirmar el cementado de la interfase. ¿De acuerdo? Aquí también hay una ventaja, porque antes de, si yo te mando la estructura, tú pruebas sobre el modelo y llamas al paciente si la estructura va sobre el modelo. De la otra manera, ya tienes que llamar al paciente, desmontarle todo, colocarlo y probarlo. De esta manera sabemos que lo que se ha hecho de la parte de la boca digital ya se manda la estructura definitiva, se prueba en el modelo y se llama al paciente en el caso de está todo ok. Porque sabemos perfectamente que los modelos impresos con respecto al otro, por mucho que yo estoy leyendo y estoy probando y tal y que igual, soy incapaz de sacar una repetibilidad de una constancia con un modelo, un modelo 3D. Otra cosa también importante, el scan transfer, Ferran. Sí. A mí esta pieza realmente es un híbrido, porque esto es la forma de un pilar retentivo para realizar una impresión convencional analógica, ¿verdad? Y la parte superior es escaneable. Entonces, ¿qué ventaja nos da? El escáner, señores, muchas veces se pierde. En alguna carga inmediata, que no podemos realizar el RIMFix, ferulizamos esto y nos permite dar un escaneado y poder realizar una técnica totalmente digital mediante este escaneado. Y en el caso del RIMFix nos permite que sea retentivo para que se fije este RIMFix de una manera rápida y sencilla. De modo que este aditamento realmente es para realizar, es un scan abutment de arcadas completas. Sería la indicación. Obviamente sirve para tramos, pero la indicación principal sería para edéntulos. La parte de la mecanización también, porque tienes precisión en la parte de la conexión, pues sabremos que va a ser estable durante el escaneado. Las piezas que estamos escaneando son súper importantes. Saber además, por ejemplo, un dato muy importante en los últimos estudios que hemos hecho en nuestra empresa, cuando nosotros hacemos el best fit o únicamente por una cuestión de fabricación, el plano superior, si está mal mecanizado, pensar que por cada décima de grado que tenemos en la parte superior se traslada en 10 milímetros prácticamente 15 micras, que es una barbaridad. ¿Vale? O sea, después que ahí veo mucha gente que hace el tema del best fit un poco al pyro, ¿no? Que le veo aquí que le da el next, sin controlar eso, pues imaginaros una sola décima de grado lo que reporta abajo, pues está haciendo una traslación de esa posición del plano en relación a nuestro implante, ¿no? Por lo tanto, nuestro protocolo es, colocamos la primera, hacemos el escaneado, mandamos a IOSFix o al laboratorio certificado, diseñamos la barra, la fijamos en clínica, tomamos en la segunda cita normalmente hacemos las pruebas, verificación, mock-ups, lo que sea, como hacemos actualmente en cualquier tipo de protocolo normal. A partir de aquí lo que vamos a mandar los datos del escaneado es a IOSFix. IOSFix coge la carpeta que nos han mandado el centro de fresado, en este caso Fresdental, y nosotros lo que vamos a hacer es hacer la corrección. Y por último, pues yo creo que, Ferran, para nosotros es un orgullo, además, haberlo hecho contigo, haberlo hecho con la doctora pues, Marta Revilla, con el doctor Cois en Seattle, la primera publicación que nos han, en este caso, pues nos han ayudado en este último año y medio. Yo creo que hemos tardado prácticamente en hacer todo este protocolo, en el cual os queremos mostrar. Aquí el IOSFix era distinto, era de los primeros que empezamos a hacer, en el cual la primera impresión, este escaneado es muy complejo de hacer, lo digo porque normalmente me dicen, pues esto parece muy sencillo, el escaneado es complejo, pero una estrategia muy difícil levantar esto, que son 12 milímetros y medio, según qué escáner no lo pilla o no es viable. A partir de aquí hice el diseño de esta barra, controlándola también con el tema del mock-up, porque podíamos hacer la parte de la barra, parte de prueba también del mock-up, todo a la vez, para aprovechar el tiempo en la clínica. Hicimos el diseño, pusimos nada más que un solo cono, una sola referencia en su día. Y aquí fabricamos también pues, la férula para poder hacer la verificación, hicimos el ring fix, hicimos todo un protocolo totalmente completo para poderlo comparar y para poder tener todos los datos en nuestra mano. Colocamos los scan transfer, los pegó en la boca, hizo el escaneado. Nosotros después hicimos la corrección
Aquí veis los pasos que está haciendo. Los que ya tenéis un poquito más de experiencia sabréis que nosotros, aquí lo que estáis viendo es la comparativa de contraste de la deformación que estamos teniendo con distancia de color. No trabajamos por encima de las 50 micras. A partir de aquí ya hicimos la parte de diseño de la barra. Recordar que no hacemos modelo, simplemente es la parte mía, la parte de CAD, no existe el modelo. Y una vez ya tengo mi barra, la mando al laboratorio, en este caso pues a mockup, para hacer la parte de estética. La parte de barra directa fue al laboratorio, a la clínica, la mandamos directamente desde Fresh-Dental al clínico para que hiciera la prueba de pasividad. Hicimos la prueba del ajuste y el acabado de la resina, que es espectacular. Si me permites, normalmente, en este caso, también teníamos el primer escaneado, que era de la carga inmediata. O sea, imaginaros, a nivel clínico, yo hice una cirugía, carga inmediata, unos scan bodies, los de IPD, escaneé y realicé la carga inmediata. Teníamos referencias anatómicas. Después, él, a los 3 meses que todo había ido bien, diseña la barra sin que yo, diseña esto sin que yo tenga que volver a citar al paciente. Y en ese momento es cuando yo hago el arrastre, entendedme, pero al final lo que me servirá a mí es para que él, ahora lo veréis, él haga el calibrado de la estructura para evitar la deformación, porque aquí tenemos muchas referencias. Y en una visita de impresión, realmente, yo, si la mordida está bien y todo, podría hacer el acabado directo. Pero nosotros probamos el metal. Yo no he probado ninguna estructura con esta pasividad. He intentado muchas metodologías, free, con yeso, todo, metal framework, todo, y sí van bien. Pero esta pasividad que vais a ver en la radiografía y muchos casos que ya llevo hechos, no lo he obtenido con ningún otro sistema. Y eso es la parte clínica que os digo. Yo he tenido la suerte de hacer casos con él, pero yo lo digo como clínico, que he tenido la suerte de ser de los primeros que lo ha usado. Y con este escáner yo puedo hacer carga inmediata sin problema, el ajuste, interfaces, PMMA sin problema. Pero creo que a día de hoy no hay ningún escáner que con un solo escaneado pueda asegurar siempre pasividad. Entonces, es como si hiciéramos una silicona directa. Tampoco lo podríamos asegurar, hay que hacer pruebas. Con este protocolo, fijaros que es cirugía, carga inmediata, impresión y el trabajo digital ya está terminado. Podríamos hacer el terminado, normalmente hacemos prueba de metal porque siempre la hemos hecho, no nos urge correr tanto, pero ahora veréis el resultado de la prueba de metal. Además te digo una cosa, yo me acuerdo la primera vez que pusiste una barra de estas y me dice, no me puedo creer que esto sea así. No, y casos que he hecho pterigoideos, que yo pensaba, ahora es cuando fallará, realmente 8 implantes algún pterigoideo, y el test de Sheffield realmente lo hago para ver si funciona, porque todos hemos atornillado sobre multiunit y hemos sentido el o no, ¿verdad? Hace otro ruido, por eso no te entienden. Ah, vale. Todos lo hemos sentido ese ruido, ¿no? Con esto os digo, no hay... Y ahora veréis la radiografía del test de Sheffield, que es atornillar un extremo y que no se levante el otro. Nosotros nos gusta hacer la periapical. Nosotros no hacemos las panorámicas, no nos gusta hacer, porque la periapical para mí es realmente la que nos da una información mucho más real que la panorámica. Pero de todas formas aquí hay una cosa que era muy lógica, que me dijiste, ¿cómo es posible que ajuste esto así cuando yo he tenido modelos que me ajustan muy bien y en la boca no tengo la misma sensación? Y es muy sencillo, porque tú tomas un registro intraoral 3D, ahí se corrige y se fresa. No hay paso intermedio. No, Ese paso intermedio es lo que hace que tú vayas sumando siempre algún error, te lo vas llevando, porque si tú me mandas el modelo, yo te mando la estructura, tú la estructura la cortas, la pegas, la arrastras, me lo mandas al laboratorio, el laboratorio modifica el modelo, coge otro scan body que es de otra tolerancia de la que tú has puesto en la boca, escaneas con otro escáner que no es el mismo, etcétera, 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 vas sumando y te vas llevando todos esos errores. Al final tiene su lógica, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí la presentación. Vamos a hacer la parte práctica del escaneado. Yo creo que es muy importante lo que tú estabas comentando. Primero, básicamente porque
lo hemos vivido 1000 millones de veces, el tema de la altura, el tema de la distancia y el tema de la angulación. Al ser un maniquí, los he puesto rectos como un palo para no quedar mal con vosotros delante de todo el mundo. Pero son, digamos así, son situaciones complejas de escanear. ¿Me estás saludando a mí? Ah. Sí. ¿Tú a mí? ¿Qué tengo que hacer? Ah. Bueno, yo creo que la parte práctica es simplemente enseñaros, y un factor muy rápido, no le quiero sacar tiempo porque quiero que veáis que la gracia de todo esto es que el software lo que va a hacer es compensar todo el desequilibrado que haya podido haber en un escaneado, ¿vale? Se puede entender que este escáner, que este modelo, que hay 8 scan bodies, será fácil de escanear. ¿Por qué? Porque tiene pocos tramos de déntulos. Si aquí hubiera un All-on 4 con 4, desde luego que muchos escáneres o la mayoría se perderían. Y entonces cuando inventamos, ponemos flow para que siga, inventamos, pero vamos arriba, abajo, ¿sí? Se entiende la dificultad del escáner intraoral, es esa, no hay otra. Y también se sabe que cuanto más imágenes tome, por ejemplo, es más grande que otros captadores. Se entenderá que las imágenes, las fotos van a ser menores para dar la vuelta al arco, ¿ok? Entonces uno más chiquito tendrá que hacer más pegas, más stitching, que se dice en inglés, y eso es un problema, ¿vale? En cuanto al escaneado, no quiero robarle mucho tiempo para que os expliquen lo que realmente es el software de calibrado, pero, por ejemplo, el escaneado en una carga inmediata, de este caso, sería siempre por palatino, primera pasada por palatino, ¿vale? Fijaros que realmente en este caso es sencillo. Y luego voy termino. Le podrías haber puesto algún implante más, Sergi? Sí, que la próxima vez, si quieres, te muevo 2 más. 20. Luego oclusal, ¿vale? ¿Y por qué creéis que empezamos por palatino? Porque además que nos lo marca la marca, pero tiene sentido, y es que es el tramo más corto. Entonces el software, el escáner, va a ubicar la posición en un tramo déntulo más corto, menos stitching, más precisión en la posición. Pero sigue habiendo el problema del stitching. Luego seguimos por vestibular, media arcada y la otra media arcada, ¿vale? Y con este escaneado inicial, este barrido, yo chequeo todos los scan bodies y luego ya voy repitiendo el que está peor, ¿vale? Ya lo sabéis, voy repitiendo el que está peor, que suele ser el distal, y voy mejorando la precisión del escaneado. Pero fijaros que con un escaneado simple lo tenemos. Esto haríamos la carga inmediata, paciente se va con los dientes y luego llega a los 3 meses, ¿no? Y tengo que hacer el escaneado. Sergi ya y Fresh Dental preparan el ring, ¿de acuerdo? El IOS Fix. Y a partir de aquí, ¿cómo se coloca el IOS Fix? Entenderemos que ellos le dan una tolerancia mínima para que el material no sea un tocho de material. Es decir, tendremos que ir colocando los scan bodies a través de la arcada. O sea, solamente entender que no es posible ahora colocar, y más si ponen 8 implantes, colocar todos los scan bodies, ¿no? Entonces aquí pondríamos el scan body o el scan transfer. En este caso tenemos montado el scan body. Voy a poner solo 4, ¿vale? Para que veáis la diferencia cómo escanea, ¿eh? Obviamente hay que buscar la estrategia más sencilla. ¿Cuál es la más sencilla? Pasar el implante más distal, que es el que cuesta más de atornillar, ¿verdad? Y luego ya los de delante los atornillaremos. También, si me dejas añadir, Ferran, hay una cosa que es la parte del escaneado, la estrategia. Sobre todo, lo más importante cuando vayáis a escanear es, como decía, tener siempre una nube de puntos que sea global entre lo que es los conos de medición y el scan body. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho antes, el stitching, que es la suma de estas imágenes, las tenéis que hacer siempre
con una sola imagen, porque se queda en la misma nube de puntos. Si hacéis una pasada por aquí y una pasada por allá, lo que estáis haciendo es sumar nube de puntos y estáis deformando el mismo ring fix. Lo importante es no deformar el ring fix. Y para eso tenéis que hacer toda una pasada que coja todo y absolutamente con este tipo ya de cámaras donde tenéis un lector bastante más ancho. Y continuo, por lo que dice de los puntos, que sea estable, que no vayas arriba abajo, porque claro, al final es como si vas tomando malas fotos de todo o buenas fotos de todo. O lo mismo, el móvil, una foto panorámica. Si tú vas rápido, te hará una panorámica deformada. Si tú vas como te marca el iPhone y recto, te hará una panorámica más correcta, ¿no? Para ser breve, yo siempre dejo los dos distales y paso el EOS Fix que me han hecho ya de la impresión que yo hice de la carga inmediata. Le dan una tolerancia. ¿Por qué? Para que se inserte y porque puede haber una discrepancia. Y que tenga pasividad, no puede entrar con estrés. Obvio, tiene que entrar sin estrés. Después, lo que hago es pasar, voy a hacer como si fuera un All-on 4, no voy a poner los 8 porque no tiene más, es pasar los anteriores, que es más fácil, lo pasamos y ya está. Si os fijáis, hemos ido evolucionando distintas cosas y es una cosa. ¿Qué pasaba? Que a veces nos obsesionábamos en dar un soporte mucoso con el EOS Fix. ¿Y qué pasaba? Que me tapaba la conexión y no veía radiográficamente si había bajado el scan body. El scan transfer se ve si ha bajado o no por el tapón, ¿vale? Entonces, aquí ya lo diseñamos con un cierto espacio y hay unos huecos para inyectar el calcinable dentro y fotopolimerizar. Entonces empezaríamos sujetando y por el distal fraguamos, anterior fraguamos, distal fraguamos y nos queda fijo, ¿de acuerdo? Hacemos la radiografía para ver que los scan body estén en su sitio y el escaneado el mismo, pero fijaros, es mucho más rápido y más fiable y más sencillo el escaneado. Mucho más rápido. Es casi 3 veces más rápido. Mucho más rápido y sobre todo, a mí el rápido me da bastante igual, pero sobre todo más preciso. Fijaros también, que ahora os lo explicarán ellos, el porqué de los puntos, el software, que es lo más interesante, ¿vale? Pero fijaros que es estrechito, no es muy ancho. Y cómo se ubica, porque cada punto es diferente. Aquí tiene la ventaja de que al ser una estructura sinterizada, con unos conos que están mecanizados, están totalmente chorreados. Tienen una superficie rugosa que nos permite que el escáner vaya cogiendo puntos de referencia de manera muy sencilla. Por eso corre muchísimo más. También tenemos la ventaja que hemos aliviado la altura en Z. Exactamente. Ahora mismo tenemos una altura... La profundidad de campo, cualquier escáner funcionará mejor. Ya no es tan importante la profundidad de campo como en el escáner este que he hecho la carga inmediata. Eso es totalmente cierto. Y sobre todo, lo que os digo, lo más importante, lo del software. Yo creo Ahora que ya... Ahora veremos el software cómo trabaja para que veáis cómo en un trabajo que hemos hecho anteriormente... Yo lo mandaría ya así. Como clínico yo he hecho 2 scans, uno de la carga inmediata y este. Y la verdad, veréis más estudios de la predictibilidad que tiene y el ajuste que tiene. Pero sobre todo es por el tema del software, que ahora creo que es lo más interesante, en mi humilde opinión. Hombre, lo que era muy interesante era verlo, precisamente porque aquí lo que estamos haciendo es una suma, estamos restando una serie de cosas que son muy importantes. La primera es la altura, que estábamos viendo que era un problema, el color, porque el color también lo superamos, el tema del color y la textura es muy importante, la continuidad del escáner, porque lo que estamos haciendo es poniendo una pieza intermedia, con lo cual lo que hacemos es una continuidad de nuestro escaneado. Y luego lo que estamos haciendo, evidentemente, es darle puntos de referencia para que el escáner no se pueda perder, o si se ha perdido, tener referencias después para volver otra vez a retomarlo. Bueno, pues aquí os presento a Diego, es el grupo, nosotros somos 3 socios. Siempre digo que tiene que haber uno inteligente, uno listo dentro del grupo. Le tocó a él, que es el ingeniero, y yo pues soy el protésico, que estaba por ahí. Y luego tengo un Sergi, que está allí, pero es italiano, que es... digamos, la parte importante también de producto, es la persona que se ocupa de toda la parte de producto, y yo que todavía no sé lo que pinto aquí, pero me lo paso bomba, ¿vale?
Entonces, lo que vamos a hacer ahora es enseñaros el software. Es de creación propia, es un software propio, de algoritmo propio. Llevamos con este desarrollo mucho tiempo. Él también desarrolla software desde hace muchísimos años para otro tipo de aplicaciones también. E incluso, no sé si conocéis un sistema que se llama Ítaca, que es un software para la importación de los valores reales del paciente y demás. Está desarrollado por Diego. Quiero decir que la parte de algoritmo lo domina muy bien. Y este es nuestro software, esta es nuestra imagen de nuestra empresa, en la cual pues, bueno, vamos a hacer ahora una importación de unos datos, que sería la carpeta de calibración que nos manda al centro de fresado, que es la más importante de todas. Por eso hay que hacer una certificación de los centros de fresado, porque no todos los centros de fresado tienen el tipo, la tipología o la metrología necesaria para poder sacar esa información. Si estamos hablando de micras, tenemos que entender que tiene que trabajar siempre sobre un ambiente muy preciso, ¿vale? Pensar que todos los escáneres intraorales tienen una deformación, no solo una deformación, sino también una sobredimensión. No la pieza exacta, que estábamos hablando antes, es la medida que se acerca a la nominal. Si hace 5, cuanto más se acerque a ese 5, más exacta es. Aquí lo que vamos a hacer es dos cosas. Corrección, con lo cual lo que vamos a hacer es precisión, y la otra sería exactitud, porque lo que va a hacer el software es detectar que todos los scan bodies, scan abutments que están sobredimensionados los pone en cota nominal, ¿vale? En el caso, por ejemplo, la librería de IPD, que tiene diferentes tolerancias para ir ajustándolo, aquí directamente hace una exportación, hace una medida de las nominales y te las pone y te las coloca en su medida real. Lo que está haciendo ahora es seleccionar cada uno de los conos, que estos conos son los que teníamos, digamos así, escaneados, los que están previamente medidos. La carpeta de calibración es la que veis aquí debajo, es los conos con el palpador. Recordad que cada pieza de este tipo, para que hagáis una idea, esta pieza, si de aquí a aquí a este cono hace 100, si él detecta que hace 105, la va a poner a 100. Si detecta que un cono, el eje de uno de los conos está a 1 grado, lo que va a hacer detectar el otro, si está a 2 grados, lo va a poner y lo va a forzar haciendo un morphing del STL, llevándolo todo a medida correcta. Lo que va a hacer es una deformación del archivo STL, poniéndolo todo en su sitio. Sería mucho más fácil si este mismo software, este mismo algoritmo estuviera implementado dentro de los escáneres intraorales. Si estuviera ya este algoritmo dentro del software intraoral, sería más fácil, porque ya estaría haciendo la corrección durante el escaneado. Pero de momento no nos hacen, iba a decir puto caso, pero no nos hacen el caso suficiente para poder incidir con este software, este algoritmo dentro del software. Así que ahora lo que estamos haciendo es, cualquier escáner es estandarizar en cierta manera el archivo STL. Es decir, es como una ISO de un STL. Prácticamente todos los archivos que nos vienen, a nosotros los técnicos de laboratorio, no miramos si es la marca. Es que esto viene de Carestream, o viene de Prime, o viene de tal. Nosotros tenemos un archivo STL y de ahí tenemos que empezar a trabajar. Lo que tenemos que trabajar es con seguridad para después poder realizar nuestras prótesis. Bien, ya tenemos ya los conos, ¿no? Diego, siamo a posto con questo qua. Tenemos ya los conos aquí. La parte de arriba del modelo escaneado, de lo que nos manda el clínico. La parte inferior son la parte de los conos que tenemos en este caso pues ya medidos. Y lo que vamos a hacer es buscar... Ci manca qualcuno? La relación de cada uno de ellos. Lo que hace cuando él selecciona el cono es duplicar sintéticamente el archivo. Es decir, lo que hace con la nube de puntos es una duplicación sintética de ese objeto, sacando el cono, la geometría que nosotros le hemos dado, ¿vale? De tal manera que de ahí saca ese centro de cada uno de los conos. Ahí es donde nosotros sabemos realmente si esa pieza está sobredimensionada o no. Haciendo la duplicación, matemáticamente podemos saber de cuánto es más grande. Todos los escáneres, todos son siempre un oversize STL, todos. El escáner, por ejemplo, de laboratorio es distinto que el de clínica. El de laboratorio normalmente siempre tiene un poquito más de oversize. 5, 6, 60 micras, quiero decir. 40, 50, 60 micras, depende de la condición, la luz y el tipo de máquina, ¿vale? Nos queda... No, dai. No me bajo de aquí hasta que esto no se mueva. No, ahora ya acabamos, ya acabamos. Ahora está haciendo ya el cálculo, está ya calculando y vais a empezar, ¿veis? Cómo se va moviendo el archivo, se va deformando y una vez ya acabado,
lo que nos tenemos que fijar es en cada uno de estos, digamos así, posicionadores o scan abutments, la distancia, discrepancia que veis. En azul es 0, a partir de ahí va subiendo hasta máximo 50. Aquí estaremos alrededor, yo creo, entre 25 micras, más o menos, 30 máximo de desviación. Lo que vamos a hacer ahora es la selección de los scan abutments. El scan abutment siempre, como hemos dicho, los que ya lleváis tiempo, que hay que hacer unas tolerancias para poder adaptarlas correctamente. Lo que está haciendo es seleccionarlas ahora para poderlas llevar a la cota nominal. Nosotros fabricamos, por ejemplo, este tipo de piezas y hacemos unas validaciones de las empresas que nos mandan los scan abutments, de las marcas más conocidas, para poner dentro ya en nuestro software las medidas nominales de fabricación. ¿Vale? O sea que nunca vais a tener un archivo que os vamos a mandar que esté fuera de tolerancia de fabricación. Si son 5 son 5, si son 7 son 7 e incluso la altura también. ¿Vale? De tal manera que vamos a tener un archivo con precisión y con exactitud. ¿Vale? Esto, la pregunta que la gente me dice, bueno, ¿qué haces con este archivo? Yo lo mando, si queréis, a vuestro laboratorio para que lo ofrecéis vosotros, este archivo con las posiciones ya espaciales correctas, pero el problema está en la certificación. No podemos dar una certificación donde yo pierdo la trazabilidad. Si lo ofrecéis vosotros, no sé, material, herramientas, estrategia, máquina, calibración de vuestra máquina, etcétera, etcétera. Yo doy los planos y os doy la comparativa. Lo que nunca voy a poder hacer es certificarlo. Si lo hacéis en centros certificados por IOSFIX, sí que os pueden dar lo que yo os he mandado como posición real de IOSFIX a la medición que os pueda dar después del fresado en el centro oficial. Este software no está a la venta, este software es un servicio, no es que tengáis que hacer esto vosotros, simplemente os estamos enseñando lo que se hace durante el proceso de corrección. Ahora lo que estamos haciendo es comparar el mismo modelo que hemos visto ahora, lo hemos llevado debajo de un palpador industrial, el mismo palpador, para saber la comparativa entre lo que hemos medido de un palpador industrial a lo que hemos sacado con IOSFIX. Recordar que un palpador industrial está entre 3 y 5 micras y aquí lo que vamos a hacer es compararlo con un escaneado intraoral. Vale, pues lo que estamos viendo aquí son todos los datos que nosotros sacamos de cada uno de los implantes por posición, por distancia, por ángulo y demás, donde tenemos tanto la parte de Z, la altura en Z, con la parte en XY. Con esto lo que podemos pasar es un informe para saber la desviación total, que es normalmente lo que la gente quiere saber. De cuánto es la desviación de nuestro escaneado. Para eso os mandamos un informe donde también podéis decidir vosotros si lo queréis fresar o no, porque a lo mejor está fuera, ¿no?, de lo que sería vuestra expectativa de ajuste, evidentemente. En este caso hemos sacado de 8 implantes de una arcada superior comparado con un palpador, hemos sacado una distancia de 29 micras totales, o sea, son 29 más menos 14. 29 más menos 14. Pensar que las medias que estaban sacando en algunos de los proyectos que habéis visto aquí, la mayoría estaban entre 25 más menos 20 en fotogrametría. 25 más menos 20. O sea, que puede decir que 45 para arriba o 45 para abajo, ¿vale? Aquí en este de aquí son 29 más menos 14 con un escaneado intraoral, ¿vale? Yo no sé si tenéis alguna pregunta, os he dado un rollo de 1 hora que me habéis aguantado y os quiero agradecer el tiempo que habéis estado aquí con nosotros. Y si tenéis aquí una preguntita o algo muy rápida. Y si no, os aplazo pues a venir evidentemente a nuestro stand a vernos. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, de verdad.